Vamos a ver capítulo 2, 8 romano, el significado del juicio final. Una de las maneras en que puedes corregir la confusión entre la magia y los milagros es recordando que tú no te creaste a ti mismo. Tiendes a olvidarte de esto cuando te vuelves egocéntrico, lo cual te coloca en una posición en la que es prácticamente inevitable creer en la magia. Tu voluntad de crear te fue dada por tu Creador, quien estaba expresando esa misma voluntad en su creación. Puesto que la capacidad de crear reside en la mente, todo lo que creas es necesariamente una cuestión de voluntad. O sea, aquí tenemos, tú eliges, tú tienes la voluntad de elegir en qué quieres creer, ¿sí? ¿A qué le llaman magia? Es como los medicamentos, que creemos que otra cosa tiene poder y que nosotros no. Y digamos que el milagro te empieza a revelar tu verdadero poder, empieza a mostrarte el poder mental que tienes a imagen y semejanza de Dios, ¿sale? Dice, de ello se desprende también que lo que haces por tu cuenta es real para ti, mas no lo es en la mente de Dios. Esto es algo que hemos estado repitiendo pues casi desde que empezamos, de que cuando alguien cree en algo, pero otro no, pues esa primera persona que cree sí lo ve, pero no necesariamente el otro lo va a ver en su vida, ¿sí? Entonces, aquí nos está, digamos, corroborando esa afirmación o esa cuestión, en donde nosotros sí que elegimos qué queremos creer, pero desafortunadamente cuando creemos en ilusiones o creemos en oscuridades, pues uno es el que las cree y es el que las vive. Pero cuando nosotros empezamos a percatarnos de que nuestra propia creencia es la causante de que veamos esas cosas, pues entonces empiezas a liberarte de esas creencias y empiezas a recuperar, entre comillas recuperar, porque nunca has perdido tu poder mental, pero vas recuperando tu confianza en ti misma y en ese poder que siempre has tenido. Luego dice, esta distinción básica conduce directamente al verdadero significado del juicio final. El juicio final es una de las ideas más atemorizantes de tu sistema de pensamiento. Eso se debe a que no entiendes lo que es. O sea, no entiendes lo que es el juicio final, ¿sale? Juzgar no es un atributo de Dios. El juicio final se originó a raíz de la separación como uno de los muchos recursos de aprendizaje que se incluyeron en el plan general. Del mismo modo en que la separación abarcó un periodo de millones de años, así el juicio final se extenderá por un periodo igualmente largo o tal vez aún más largo. Su duración, no obstante, puede acortarse enormemente mediante los milagros, el recurso que acorta el tiempo, pero que no lo abole. Si un número suficiente de nosotros llega a alcanzar una mentalidad verdaderamente milagrosa, este proceso de acortar el tiempo puede llegar a ser virtualmente inconmensurable. Es esencial, no obstante, que te liberes a ti mismo del miedo cuanto antes, pues tienes que escapar del conflicto si es que has de llevar paz a otras mentes. Vamos a detenernos aquí un poquito. Lo primero que nos está diciendo es que, pues juzgar no es un atributo de Dios. Dios no se la pasa ahí juzgando. Como dice el libro de Conversaciones con Dios, y es bastante acertado, te dice, ¿para qué hubiera dado el libre albedrío si luego no te dejaba hacer esto, no te dejaba hacer lo otro, no te dejaba hacer aquello? O sea, suena ilógico. Si te estoy dando el libre albedrío es para que tú puedas experimentar y después de que lo estés experimentando veas si te conviene o si no te conviene eso que tú estás experimentando,
si te sirvió o si no te sirvió, si te eleva o si te hace sentir muy mal, ¿sale? Entonces, es bastante acertada la explicación que viene en Conversaciones con Dios por la manera en cómo te lo trata y sí, o sea, es digamos, lógico, o sea, en la forma en cómo te lo explica resulta lógico, que te dice, entonces no sería libre albedrío. ¿Por qué? Porque te voy a matar o te voy a castigar. Entonces decía también, si yo no quisiera que hicieras algo tan fácil como si fueras una hormiga te aplastaba y ya. O sea, no tendría que estar esperando a que esto, a que el otro o que aquello. Entonces te empiezas a percatar que la forma en cómo nosotros vemos el juicio final y la forma en cómo es realmente, pues hay un mundo de diferencia, bastante diferencia. Luego nos está diciendo aquí, de hecho a ver si ratito les digo a ver en dónde viene, en qué página viene eso de Conversaciones con Dios, para que lo puedan corroborar ahí. Y, bueno, más que todo, al leerlo como que te queda mucho más clara esa explicación, vaya. Dice luego, si un número suficiente de nosotros llega a alcanzar una mentalidad verdaderamente milagrosa, este proceso de acortar el tiempo puede llegar a ser virtualmente inconmensurable. Esto quiere decir, entre más empecemos a cambiar nuestra forma de pensar, es como el centésimo mono, más rápido todos empiezan a cambiar y empezamos a liberarnos del miedo. Luego dice, en el párrafo 3, nos vamos hasta el párrafo 3 ya. Por lo general se considera el juicio final como un proceso que Dios emprendió, pero en realidad son mis hermanos quienes lo emprenderán con mi ayuda. El juicio final es la última curación, en vez de un reparto de castigo, por mucho que pienses que los castigos son merecidos. El castigo es un concepto completamente opuesto a la mentalidad recta. Entonces tenemos esto. Dice, son mis hermanos quienes lo emprenderán con mi ayuda. O sea, nosotros mismos. Nosotros dejamos el juzgo y decimos, Él es santo, Él es santo, Él es santo. ¿Sí me explico? O sea, nos quitamos de las etiquetas con las que nos acostumbramos a ver a las personas y entonces empezamos a juzgar como es el Hijo de Dios, es puro, inocente y santo, es Hijo de Dios. Entonces nosotros ya estamos ayudando. Por eso es que al estar haciendo estas bendiciones que hemos estado acostumbrando, pues hagan de cuenta que estás poniéndote del lado de Dios y estás regresando a cada una de las personas lo que Dios ya les había dado de toda la eternidad, que es su luz, ¿no? Luego tenemos, el castigo es un concepto completamente opuesto a la mentalidad recta. O sea, no esperes que alguien que esté iluminado esté dando castigos, ¿sale? Y el objetivo del juicio final es restituirte tu mentalidad recta. Se podría decir que el juicio final es un proceso de correcta evaluación. Significa simplemente que todos llegarán por fin a entender qué es lo que tiene valor y qué es lo que no lo tiene. Ok, vemos esto. Dice, el juicio final es un proceso de correcta evaluación. Significa simplemente que todos llegarán por fin a entender qué es lo que tiene valor y qué es lo que no lo tiene. Y a esto nos estamos refiriendo con qué pensamientos de los que yo estoy teniendo tienen valor, son de luz, y cuáles pensamientos no tienen valor porque son ilusiones, son de oscuridad. A eso es a lo que se está refiriendo. Lógicamente que cuando tú entiendes en qué consisten los pensamientos de luz y los pensamientos de oscuridad y cómo estos pensamientos de luz te muestran un mundo maravilloso, pues lógicamente que empiezas a elegirlos a ellos para que te estén manifestando ese mundo maravilloso. Y entonces quitas el valor a esos pensamientos negativos y al quitarle valor ya no le voy a poner atención.
porque no tiene valor. ¿Sí más o menos captan la idea? Le pones atención a aquello que tiene valor y empiezas, digamos, por ejemplo, en el agradecimiento a Dios por esto, por lo otro, por aquello, y dejas de ver las cosas negativas y les dejas de poner atención, simplemente les dejas de poner atención. Y con eso dejar de poner atención es quitarle valor. ¿Sí me explico? Luego dice, después de que esto ocurra, la capacidad para elegir podrá ser dirigida racionalmente, pero hasta que no se haga esa distinción, las oscilaciones entre la voluntad libre y la aprisionada no podrán sino continuar. Ok, tenemos la voluntad libre y la aprisionada. La voluntad libre es aquella que entiende que hacer las cosas de luz le benefician y se libera del miedo, se libera de pensamientos negativos porque sabe lo que puede ocasionarle esos pensamientos negativos. Entonces, tú dirías, pero es que yo no sentía como que tuviera una voluntad aprisionada o una mentalidad aprisionada. Y yo te voy a decir, sí, cuando tienes miedo, entonces es que realmente no eres verdaderamente libre. Por ejemplo, nosotros vivimos en un país libre entre comillas, porque aún estando en tu propia casa, estás, por ejemplo, estás encarcelada por el miedo. O sea, hay una pandemia afuera, hay un virus afuera, y el miedo te hace estar encerrada. No eres libre realmente, ¿sí? O cuando tú quieres hacer algo, pero ¿qué va a decir la sociedad? Entonces todavía estás esclavizada de esas creencias. Tienes miedo a la no aceptación en la sociedad, que la sociedad te haga a un lado o que tus familiares te hagan a un lado. ¿Sí me explico? Entonces, si vamos viendo a detalle una y otra situación, nos vamos dando cuenta de que nuestras creencias nos atan y no nos dejan ser nosotros mismos. Queremos hacer esto, queremos hacer lo otro, queremos hacer aquello, pero me ata el qué dirán, me ata la sociedad, me ata a lo mejor mi trabajo, a lo mejor esto, a lo mejor lo otro, o las normas morales. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué sucede? Que te dice, entonces realmente no eres tan libre como dices ser. Tus propias creencias te están esclavizando a que tú seas como tú realmente quieres ser y te sientas en paz y te sientas libre y te sientas sin miedos, que te sientas con confianza, con certeza. ¿Estamos de acuerdo? Luego seguimos. Terminé aquí, ¿verdad? Sí. El párrafo 4. El primer paso hacia la libertad comprende separar lo falso de lo verdadero. Este es un proceso de separación en el sentido constructivo de la palabra y refleja el verdadero significado del Apocalipsis. Al final, cada cual contemplará sus propias creaciones y elegirá conservar solo lo bueno, tal como Dios mismo contempló lo que había creado y vio que era bueno. Ok, si se fijan aquí, lo que en muchas partes hemos visto como el Apocalipsis, pues era un caos total, y etcétera, y el fin del mundo, ¿sí? Y lo que aquí te están diciendo es algo completamente diferente. Te están diciendo, cada quien va a contemplar sus propias creaciones, o sea, te vas a percatar que todo lo que está ahí afuera es porque tú lo tienes dentro. Y de allí empiezas a conservar los pensamientos buenos, los pensamientos luminosos, y a hacer a un lado o no ponerle atención, dejarlos olvidados los pensamientos negativos, ¿sí? Entonces,
Dice luego, a partir de ahí la mente podrá comenzar a contemplar sus propias creaciones con amor por razón del mérito que tienen. ¿Cuál mérito? De que son de luz y son, digamos, rescatables, son beneficiosas para mí. Al mismo tiempo, la mente repudiará inevitablemente sus creaciones falsas, que en ausencia de la creencia que las originó, dejarán de existir. Ojo aquí. La mente repudiará inevitablemente sus creaciones falsas, que en ausencia de la creencia que las originó, dejarán de existir. ¿Qué me está diciendo? Pues lo que hemos dicho muchas veces. Cuando tú tienes una creencia, tú la creas, entre comillas, en tu vida. Tú la ves en tu vida. Pero si yo no tengo esa creencia, yo no la voy a ver en mi vida. La vas a ver tú en la tuya. A ti te va a afectar. Y a lo mejor yo de lejos veo y yo digo, uy, es que, ¿qué creencias tiene para que lo esté viendo? ¿Sí? O sea, sus propias creaciones me muestran a mí y le deberían demostrar a él lo que tiene dentro. Pero el hecho de que esa persona a lo mejor todavía no avanza en este camino, pues ella no entiende que son sus propias creaciones. Entonces en su momento, pues lógicamente va a llegar a este punto en donde dice, ya entendí. Y otra vez va a ser lo que, digamos, lo que nosotros hemos empezado y empezar a trabajar y a trabajar. Y fácilmente empiezas entonces a decir, esto se queda, esto se va, simplemente no le pongo atención, ya no voy a creer en eso y ni lo voy a mencionar, ni lo voy a pensar, ni lo voy a hablar. Ahora simple y sencillamente es esto de acá, lo positivo, lo maravilloso, lo amoroso, ¿sale? ¿Hay alguna pregunta con respecto a este punto? Que dice otra vez, al mismo tiempo la mente repudiará inevitablemente sus creaciones falsas, que en ausencia de la creencia que las originó, dejarán de existir. Tú pudieras decir, pero ¿cómo voy a dejar de creer en eso? Pues es bien fácil, es como cuando el niño está chiquito y le tiene miedo al monstruo que está debajo de la cama. Y que tú le empiezas a mostrar, no hay nada, no hay nada, no hay nada, y le empiezas a dar seguridad, y le empiezas a dar amor, y le empiezas a dar atención al niño, hasta que eventualmente eso empieza a desaparecer, empieza a creer en ti. Entonces nosotros al mismo tiempo eso no es así, eso no es así, si Dios no lo creó no existe, si Dios no lo creó no existe, es una ilusión, lo estoy viendo porque elegí creer en eso, pero cuando deje de creer en eso es como un niño. Prendes la luz y dices, sí, cierto, no había nada. ¿Sí me explico? ¿Preguntas o comentarios antes de seguir? Excelente. Luego dice, en el párrafo 5, el término juicio final asusta no solo porque ha sido proyectado sobre Dios, sino también por la asociación de la palabra final con la muerte. O sea, estamos asociando la palabra final, de juicio final, con lo que nosotros le llamamos muerte. Entonces creemos que cuando me muera Dios me va a venir a juzgar y me va a mandar al infierno. ¿Sí me explico? Entonces por eso dice, asusta no solo porque ha sido proyectado sobre Dios, sino también porque por la asociación de la palabra final, que la asocias con la palabra muerte. Este es un ejemplo sobresaliente de la percepción invertida. Si se examina objetivamente el significado del juicio final, queda muy claro que en realidad es el umbral de la vida. Nadie que viva atemorizado puede estar realmente vivo. Ojo con esto. Nadie que viva atemorizado puede estar realmente vivo. Y como dijimos ahorita, tampoco realmente tienes libertad. Tus creencias te aprisionan y te mantienen como un esclavo, ¿sale? ¿Por qué? Porque si tuviera esa confianza, haría esto. Si tuviera, haría lo otro. Si yo, haría esto otro. ¿Sí me explico? Luego dice, no te puedes someter a ti mismo a tu propio juicio final, porque tú no te creaste a ti mismo. Puedes, no obstante, aplicarlo significativamente y en cualquier momento
a todo lo que has fabricado y retener en la memoria solo lo creativo y lo bueno. Ojo aquí. Dice, tú no te puedes someter a ti mismo a tu propio juicio final. O sea, en todo caso, Dios sería el juez, no tú mismo. ¿Sí? Y la otra, pero puedes, no obstante, aplicarlo significativamente y en cualquier momento a todo lo que has fabricado. O sea, a todo lo que estás viendo fuera. Y retener en la memoria, ojo con esto en la memoria, retener en la memoria solo lo creativo y lo bueno. ¿Qué quiere decir? Si tú en tus recuerdos estás cargando con cosas negativas, aquí es donde te dice, aplícalo, puedes aplicarlo significativamente a ese recuerdo. Transfórmalo, míralo desde otro punto de vista. No mantengas esas memorias como las recuerdas en todo momento, porque las estás dejando sin sanar. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay recuerdos que nada más te acuerdas de eso y todavía te duele, o todavía te hacen sentir mal, o te hacen sentir incomodidad, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? Entonces, ahí en las memorias que no están iluminadas porque te causa un malestar emocional, ahí es en donde te dice, tú puedes aplicar ese juicio, tú puedes aplicar ese juicio. Y separa a tu hermano de la acción que cometió. Tu hermano no es la acción, ¿sí? ¿Más o menos va quedando? Pero ¿en qué te beneficia a ti? Te beneficia en que esas memorias, si tú no las sanas, luego siguen apareciendo otras cosas adelante en tu futuro que te siguen molestando en, digamos, consecuencia de que esas todavía están vigentes en tu mente. Ojo con lo que acabo de decir. En consecuencia con que esas imágenes viejas todavía están vigentes en tu mente. O sea, todavía existe. Cuando hay una imagen que todavía existe en tu subconsciente, eventualmente van apareciendo eventos similares a esos que tú tienes grabados en tu memoria. ¿Sí me explico? Entonces tú dices, otra vez. Es más, a veces que llega una persona, ay, ya me imagino, va a decirme así. Y llega y lo hace y dice, te lo dije, ya sabía. Y luego te digo yo, no eres psíquico. La persona te está dando lo que tú esperas ver. Así dice el curso de milagros. Ves lo que esperas ver. Ves lo que esperas ver. Ves lo que esperas ver. Tú ya estás esperando eso en esa persona y el simple hecho de que tú lo estás esperando se va a volver a repetir. ¿Sale? ¿Hasta cuándo? Hasta que tú cambies esa memoria. Luego dice, eso es lo que tu mentalidad recta no puede sino dictar. El único propósito del tiempo es darte tiempo, entre comillas, para alcanzar ese juicio, el cual no es otra cosa que el juicio perfecto con respecto a tus propias creaciones perfectas. O sea, vas a juzgar cuáles son mis creaciones de luz, cuáles son las de oscuridad, transformas las de oscuridad, les aplicas amor, les aplicas luz y las liberas. ¿Cómo sabes? Porque te vas a empezar a sentir bien. Al menos te vas a sentir neutral. Pero ya no vas a estar haciendo muecas cada vez que te estés acordando de ello. Cuando todo lo que retengas en la memoria sea digno de amor, no habrá ninguna razón para que sigas teniendo miedo. Ese es tu papel en la expiación. Qué bonito, ¿verdad? Entonces, aquí lo hermoso es, nadie te está presionando a que lo tienes que hacer ya. Solamente tú solo puedes decir, hoy voy a hacer esto, hoy voy a hacer lo otro, y si hoy no tengo ganas, no lo hago, y si mañana sí, sí lo hago. Nadie está aquí para juzgarte, ni etiquetarte, ni presionarte. Cada quien a su ritmo, a su paso, pero al menos te estás haciendo consciente de que dices, ¿sabes qué? Quiero
libertad, quiero felicidad, quiero amor en mi vida, quiero abundancia, quiero prosperidad, quiero salud. Y lo que me está afectando es que todavía tengo algunas memorias por ahí escondidas que necesito sanarlas. ¿Y cómo las sanas? Agarra esa situación, vuélvela a vivir en tu mente, pero de manera amorosa. De manera amorosa, de tal manera que digas tú, en beneficio para el otro y en beneficio para mí. Me estoy reinventando la historia, pero hermosamente. Y libero a mi hermano y me libero yo. ¿Y qué quiere decir cuando dices libero a mi hermano? Ya no lo culpo de lo que sucedió. Y si tú el día de mañana te vuelves a acordar de ese evento y otra vez quieres culpar en automático, quiere decir que todavía te falta. ¿Sí? En la medida en que tú te vas sintiendo mejor y mejor y mejor, es en la medida en que tú estás liberando a tu hermano y al mismo tiempo te estás liberando a ti. ¿Sale? ¿Preguntas o comentario de esto para pasar al capítulo 3? Yo voy a hacer un comentario sobre eso porque lo acabo de leer hace como 2 horas. Dime. Ah, mamá, ¿qué le picaste? Es que te congelaste. No te oigo. Silenciar. Ahí. No, ya. ¿Quién está congelada, Cris? Mi mamá. Ah. Ya, a ver, habla. No, otra vez, al micrófono, pícale. No, al micrófono, al que tienes ahí abajito. Ah, qué caray, se salió. Pero, A ver, ¿ya? ya, Ya te oigo, dale. Ay, no, ya no te oigo. Pícale otra vez. Espérate. No, todavía no. Ahorita sí te oigo. Ya. ya. Sí, ya, dale. Bueno, se trata algo así como esto. No nada más estás teniendo el pensamiento, sino que las neuronas, las células, todo tu pensamiento, ya sea el derecho o el izquierdo con el que manejas esas sensaciones, se vuelven a llenar de negatividad y todo eso va succionando como un líquido que se te va a los intestinos o se te va a diferentes partes del cuerpo porque estás viviendo otra vez ese momento frustrante y de tristeza. Cuando te llega ese momento tienes que decir, no lo necesito, no lo quiero. ¿Por qué? Porque no nada más tu pensamiento te está haciendo sufrir, no, ya se está generando en todo tu cuerpo, todas tus células, una frustración tremenda que te lleva a acarrearte las enfermedades. Bueno, es todo. Ok. Sí, de hecho, cuando nosotros estamos sintiendo eso, pues ese malestar ya es un indicativo de que ahí necesita iluminarse esa memoria, aplicársele amor, aplicársele el perdón. Permítanme un momentito, les voy a buscar algo. Ok. Ok, vamos a, si no les molesta, quiero leerles un pedazo del libro de Conversaciones con Dios
que está relacionado precisamente con lo del juicio final, lo que se acaba de leer, y aun y cuando es bueno, no es exactamente las mismas palabras con las que te maneja el curso de milagros, pero sí que te das cuenta que están hablando exactamente de lo mismo, ¿no? Entonces, no estoy muy segura de qué página sea, porque como lo encuentro rápidamente en la tablet, para encontrarlo luego aquí en el libro es más difícil, ¿sale? Entonces lo voy a estar leyendo desde la tablet. Primero dice, los 10 compromisos, porque dice... Dice, para conocer realmente a Dios, has de apartarte de tu mente. A mí me dicen, ¿quieres conocer a Dios? Tienes que sentirlo. ¿Y cómo lo sientes cuando estás sintiendo amor? ¿Sale? Ahí es la primera forma. Luego dice, pero tu pregunta requiere una respuesta y no quiero alejarme de la cuestión. Empezaré con una afirmación que te asustará y que quizá ofenda la sensibilidad de mucha gente. No existen los 10 mandamientos ni nada parecido. Y dice Neil, Dios mío, ¿no? Y dice, no. ¿Quién habría de mandarlos? ¿Yo? ¿Y para qué se necesitarían tales mandamientos? Cualquier cosa que yo quiera es. Neces paz, dice Dios. O sea, si lo ves realmente, de manera literal, tú dijeras, sí es cierto, si Dios quiere algo, en inmediato. No habría cosa de que no quiero que lo hagas. Él diría, no lo vas a hacer y ya, punto, se acabó. Y no pudieras hacerlo. ¿Sí me explico? Entonces, ¿para qué habría mandamientos? ¿Está bien? Luego dice, entonces, ¿para qué hace falta mandar nada? Y entonces dice, ¿y si yo hubiera promulgado mandamientos, no se cumplirían automáticamente? ¿Lo habían pensado? Lógicamente, si Dios hubiera puesto mandamientos, fueran automáticos. ¿Cómo podría querer que algo fuera tan mal que yo lo mandara y luego me sentase y observara que no era así? ¿Qué clase de rey haría eso? ¿Qué clase de gobernante? Pero déjame que te diga que yo tampoco soy un rey ni un gobernante. Soy simple y asombrosamente el creador. Pero el creador no gobierna, sino que sencillamente crea. Crea y sigue creando. Yo os he creado a vosotros y os he bendecido a imagen y semejanza mía. Y os he hecho ciertas promesas y he establecido ciertos compromisos con vosotros. Os he dicho en un lenguaje sencillo qué pasará con vosotros cuando seáis uno conmigo. Tú eres un buscador sincero como lo era Moisés. También él, como sabes, se alzó frente a mí pidiéndome respuestas. «Oh, Dios de mis padres», clamaba, «Dios mío, dígnate mostrarte a mí, dame una señal que yo pueda contar a mi pueblo. ¿Cómo podemos saber que somos los elegidos?» Y yo acudí a Moisés, tal como ahora he acudido a ti, con una divina alianza, una eterna promesa, un compromiso cierto y seguro. «¿Cómo puedo estar seguro?», preguntaba Moisés quejumbrosamente. «Porque te lo he dicho», le respondí, «tienes la palabra de Dios». Y la palabra de Dios no era un mandamiento, sino una alianza. Y dice, estos son, pues, los 10 compromisos. Sabrás que has emprendido el camino hacia Dios y sabrás que has encontrado a Dios, porque se darán estas señales, estas indicaciones, estos cambios en ti. Y empieza a decir los 10, entre comillas, mandamientos, que le están llamando compromisos. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y no tendrás más Dios que yo. Dejarás de rendir culto al amor humano o al éxito, al dinero o al poder, ni a ningún símbolo de estos.
Apartarás de ti esas cosas como un niño aparta los juguetes, no porque sean indignas, sino porque se te habrán quedado pequeñas. ¿Ok? Luego vienen, digamos, las 10, pero lo que quiero llegar es acá abajo. Dice, sabrás que has encontrado el camino de Dios cuando veas estas señales, pues te prometo que nadie que realmente busque a Dios hará estas cosas durante mucho tiempo. Sería imposible que continuara realizando estas conductas. Estas son vuestras libertades, no vuestras restricciones. Estos son mis compromisos, no mis mandamientos, puesto que Dios no manda sobre lo que ha creado, sino que simplemente dice a sus hijos, así es como sabréis que llegáis a casa. Moisés preguntaba sinceramente, ¿cómo puedo saberlo? Dame una señal. Formulaba la misma pregunta que tú planteas ahora, la misma cuestión que plantea todo el mundo en cualquier lugar desde el principio de los tiempos. Mi respuesta es igualmente eterna, pero nunca ha sido ni nunca será un mandamiento. ¿A quién iba a mandar? ¿Y a quién iba a castigar si mis mandamientos no se cumplían? Solo a mí mismo, le dice Neil. Entonces no tengo que cumplir los 10 mandamientos para ir al cielo, estamos hablando del juicio final. Y dice, no existe ese ir al cielo ni nada semejante. Solo existe una certeza de que ya estás ahí. Solo existe una aceptación, un conocimiento, no un trabajo o un esfuerzo para merecerlo. No puedes ir a un sitio si ya estás en él. Para hacerlo, tendrías que abandonar el sitio donde estás y eso frustraría todo el propósito del viaje. La ironía es que la mayoría de las personas creen que deben abandonar el sitio donde están para alcanzar el lugar a donde quieren ir. Así, abandonan el cielo con el fin de alcanzar el cielo, cosa que hacen pasando por el infierno. La iluminación consiste en entender que no hay ningún sitio a donde haya que ir, nada que se tenga que hacer, ni nadie que se tenga que ser, excepto precisamente quien uno está siendo en este momento. Estáis haciendo un viaje a ninguna parte. El cielo, como lo llamáis, no está en ninguna parte y de estarlo está aquí y ahora. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Te está diciendo, yo no juzgo, porque me estaría juzgando a mí mismo, porque todos somos uno. ¿Sí? Más o menos va captándose. Y decía, si yo quiero que se haga algo, que a poco no se haría en automático, si yo dijera, no matarás, no pudieras hacerlo. Y verdaderamente no lo puedes hacer, porque somos seres eternos, somos espíritu. Lo que tú crees que estás matando no existe. El curso de milagros dice, eso no existe. Eso es una ilusión. El día que tú avances, tú vas a decir, ya entendí, ahorita todavía nos falta un cacho, ¿estamos? Entonces tenemos esto. Cuando nosotros hablamos del juicio final, lo primero que creemos es, o voy al cielo o voy al infierno, me tengo que portar bien. Y te dicen, ya estás viviendo en un infierno. Si no te has dado cuenta, estás donde debes de estar, pero tus mismos pensamientos no te permiten ver la luz, no te permiten ver en dónde estás. Y te dice, no se trata de llegar a un lado, porque ya estás allí. Y luego te dice más, es un reconocimiento, vamos a ver dónde está. Solo existe una certeza de que ya estás ahí. Solo existe una aceptación o conocimiento, no un trabajo o un esfuerzo para merecerlo. ¿Sale? Y es de lo que hemos estado hablando en el curso de milagros. Es la palabra reconocimiento, aceptación o negación. ¿Qué estás tomando como verdad? ¿Qué estás tomando como ilusión? ¿Sale? Entonces, cuando nosotros empezamos a quitarnos pensamientos de oscuridad, esos dejan de aparecer en tu exterior y empiezas a ver un mundo maravilloso. ¿Sale? ¿Dudas o preguntas hasta aquí?